hoy día la corriente de que la modernización que ahora ya es relatividad, ¿no? Porque el que es hombre es hombre, el que es mujer es mujer. No, pero el que está perdido, el que no sabe dónde está, eso no está metido en ninguna cosa agrícola y le vamos a echar eso. Bueno, ahí está lo que se conocía hoy. Si bien es cierto, este discurso y este acto oficial ya es de hace unos días, Diego, en Santa Rosa de la Guaragué, en el inicio de clases o en el inicio del año lectivo, en una escuela agrícola de esa zona de nuestro país. Creo que es muy importante lo que estás diciendo, Fer, y creo que hay que poner un poco en contexto ese tema. Sí. Que estamos hablando de una escuela donde van chicos a hacer los últimos 3 años. Eso sería la educación media. Sí, o sea, sería el primero, segundo y tercer año. Exactamente, de la media, donde ellos tienen énfasis. En este caso es un énfasis ya puesto en el tema de agricultura, claro, formación técnica en el área rural, agricultura y ganadería. Y es el Ministerio de Agricultura el que maneja esta escuela con esa formación. Sí. En ese marco y en esa inauguración es que el ministro hace estas declaraciones, con lo cual me parece que se pone todavía la cuestión mucho más grave en el sentido que era un ámbito educativo en el que él estaba hablando. Y se dirigía a los estudiantes. Sí. El ministro dijo concretamente, porque ¿viste? Es un video grabado, se nota de teléfono. Sí. Y el audio de repente es un poco difícil de entender. No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. Es parte de lo que decía en su discurso. Y advirtió incluso con sacarles de la institución. Que vayan, que ni piensen en estudiar. Acá decía, en otro momento también de lo que estaba expresando. Y repasando nada más, Diego, decía, hoy día la corriente de modernización es la relatividad. El que es hombre y la que es mujer, pero el que está perdido y no sabe dónde está, no está permitido en ninguna escuela agrícola, decía. Estas declaraciones toman al presidente de viaje, pero la página de presidencia tuvo que salir a aclarar, así como otras autoridades, también ya en la cuenta de presidencia. Básicamente, Presidencia de la República dijo, nosotros no compartimos lo que decía Carlos Jiménez. ¿Se desmarcaron? Se desmarcaron. Abiertamente dijeron, nosotros, esta no es la línea de pensamiento del gobierno, con lo cual me parece que marca ya quizá una pista de lo que pueda pasar. Porque es raro ver un comunicado de este tipo. Sí, pero... Al menos que lo hagan público, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué no estamos viendo todavía a un Carlos Jiménez destituido? Sí, perdón, tenemos esa publicación, un ratito, brevemente, de lo que decía Presidencia. Es la cuenta de Twitter. Bueno, el tuit, porque también hubo un tuit, Diego. Del propio Jiménez. Carlos Jiménez, sí. Y vamos a compartir lo que decía esta publicación. Después de darse a conocer y de viralizarse, hay que decir, este video, él publicó esto esta mañana. No existe ni habrá discriminación para nadie. Pido disculpas por la interpretación de mis declaraciones. Eso es un problema ya de redacción, de inteligencia, quiero decir, o quiere decir lo que uno entiende. Para mí, ¿qué quiere decir lo que estamos leyendo? O sea, él pide disculpas no por sus declaraciones. Pero entonces está muy mal. Él pide disculpas, Diego, por la forma en la cual los demás interpretaron lo que él dijo. Así es, directamente. Y desde el Ministerio de Agricultura siempre estaremos apoyando a todos los jóvenes que quieran estudiar y salir adelante. Esto ya fue después del tirón de oreja, porque anteriormente en declaraciones a diversos medios de comunicación, algunas radios sobre todo, él se mantenía en la misma línea. No, y encima dijo que... Hasta en los 2 años habló. Él habló de que los artículos que hablan de la discriminación se refieren solamente a gente que no puede caminar y que tiene algún tipo de discapacidad física o mental. No se refiere a este tipo de situaciones, decía él. Por eso él decía, no, es discriminación. Y sabes lo que no es un detalle menor, Fernanda, audiencia, que estamos hablando de un público que está protegido por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Para nuestra legislación, los chicos que van al primero, segundo y tercero de la media son niños. Y se está hablando de discriminar a niños. En ninguna forma de discriminación categórico. Pero te imaginas a los sujetos privilegiados en la protección legal
el interés superior del niño se habla en nuestra ley y a esta gente, o de esta manera se refirió el ministro. Y Presidencia tuvo que salir al paso. Sí. La Presidencia de la República del Paraguay aclara que las expresiones del ministro de Agricultura sobre admisión en escuelas agrícolas de ninguna manera representan la línea de acción del gobierno del Paraguay, que es la de trabajar por el bienestar de todos los paraguayos, respetando los conceptos de igualdad y no discriminación plasmados en nuestra Constitución Nacional. Esto salían a decir ya cuando se encendió la polémica. Ok, bueno, ahí está. Lo que decía, vamos a estar compartiendo después también lo que mencionaba, porque él hablaba con nuestro medio, vamos a compartir eso con la gente. Pero ya queremos saludar a nuestros invitados. Tenemos invitados aquí en piso, también nos van a acompañar vía Zoom y queremos saludarla ya a la psicóloga Karina Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Soy licenciada en letras, soy especialista en educación, no soy psicóloga. Ah, ok. Esta es la aclaración entonces, licenciada. Gracias, ¿cómo te va, Diego? Muy ¿Todo bien. bien? Gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarnos. Y también nos acompaña Simón Casal, conocido, y eso decíamos esta tarde, como de la organización Somos Gay, pero en realidad ya en representación ahora de la red Gay Latino, ¿verdad? Sí, que es una red internacional que tiene presencia continental en 22 países de todo el continente. Yo soy el secretario general de esa organización ahora, desde hace unos años, ¿verdad? Pasa que estoy basado en Asunción. Sí. Pero en realidad represento ya una entidad internacional en este momento que es la referente del movimiento gay y bisexual del continente. Gracias, Simón, por estar también con nosotros. Gracias Muy amable por la invitación. Bueno, queríamos empezar la charla, ¿verdad? Básicamente sobre esto. No sé, licenciada, ¿qué es la primera impresión que te dejó de esto? Sí, no, y realmente me pareció un poco cómico, ¿verdad? Sinceramente, para mí ese es el concepto, esa es la palabra, porque quienes todos los días estamos trabajando en educación intensamente, promulgamos valores de respeto, valores de inclusión, más todavía en un siglo como el que estamos asistiendo, valores de identidad, respetamos el desarrollo, caminamos hacia la madurez de los chicos acompañándolos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas respetando ese proceso de desarrollo de su identidad. Esos son los conceptos que manejamos quienes estamos todos los días en educación. Esas son las líneas, digamos, de los educadores. Exactamente, nos guiamos en unos programas de estudio que son totalmente, ¿verdad?, entregados por el MEC, las bajadas de línea están dadas por el MEC. Los programas de estudio del MEC, en su página inicial, en su presentación, lo primero que ponen en destaque justamente es que la educación en el Paraguay es para todos, que es una educación que está basada en líneas de igualdad y que todos los paraguayos tenemos derecho a ella, ¿verdad?, desde la Constitución Nacional para abajo, ¿verdad? Entonces, esas son las líneas en las cuales nos basamos los educadores, más allá de nuestro credo, más allá de la ideología que profesemos. Ese es el barco en el que estamos subidos todos los que hacemos educación en nuestro país. ¿Y por qué, licenciada, cómico? No preocupante. Discúlpeme, pero yo no encuentro otro concepto, ¿verdad? Muy absurdo. Sí, me pareció, a mí me dio risa, ¿verdad? Y a los profes que me acompañan en los colegios también, disculpen, es una autoridad, no debería yo hablar a lo mejor en estos términos, pero a mí me parece que fue muy desacertado, en primer lugar, llegando casi a la ridiculez lo que dijo el ministro. Y es triste que en nuestro país sucedan este tipo de acontecimientos, porque lastimosamente este tipo de discursos impulsan y propagan la violencia. Hoy en día Ese es el punto. Sí, son discursos que mueven, ¿verdad?, e instigan a la violencia. Cuando quienes estamos en aula todos los días sabemos que la violencia muchas veces puede llevar a extremos. El bullying no es un concepto para tomarlo a la ligera en nuestro país. Cuando sabemos, todavía no hace un año que murió una maestra en manos de un alumno, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese tipo de comentarios y ese tipo de conceptos, si no lo tomamos como lo tomé yo, ¿verdad?, de forma irrisoria, realmente miramos la base del iceberg y vemos un país que verdaderamente necesita que sigamos trabajando de una forma muy seria en la educación, empezando tal vez por nuestras autoridades. Claro. ¿Verdad? Esto fue en el marco educativo. Esto fue en el marco educativo y más todavía
dejando de lado todo lo que tiene que ver con lo biológico o todo lo que tiene que ver con lo ideológico, Sí. ¿verdad? Está Simón acompañándonos acá, pero yo creo que ese es otro discurso. No, es otro discurso, exacto. Ese es otro debate. Sí, sí, Acá el debate que tiene que preocuparnos y que tiene que realmente ocuparnos es un debate que tenga que ver justamente con la no instigación a la violencia. Así mismo. Porque ¿qué pasa cuando un adulto emite este tipo de conceptos ante niños que no tienen todavía desarrollada una madurez para poder interpretar suficientemente? Lo que está sucediendo es que está sembrando un campo de minas. Sí. En lugares como Santa Rosa del Aguarado, que yo conozco muy bien, donde ya de por sí la violencia es parte del cotidiano. Sabemos muy bien qué aire se respira y cuál es la cultura de zonas del norte de nuestro país, ¿verdad? Sí. Con todas esas experiencias que no son experiencias lejanas al día a día de los niños y de los jóvenes. Entonces, un discurso como ese es un discurso que promueve la violencia, nada más lejos de un educador, nada más lejos del ámbito educativo. Es muy importante que en los ambientes educativos cuidemos quiénes van a ser los adultos en la que sala, van a sí. insertarse en ese ambiente Así es. cultural de un Claro. niño y de un joven. Porque, sinceramente, ya el discurso de por sí es ultra condenable y todo, pero además no hay que perder eso de vista, que era para alumnos que estaban empezando el año lectivo. Sí. O sea, en ese sentido, como tema educativo, es terrible realmente lo que pasó. Yo quiero subrayar, Diego, sobre todas las cosas que debemos sacar todos los paraguayos, todos los paraguayos, debemos sacar esta anécdota, ¿verdad? Del escenario de la ideología Sí. y depositar esta experiencia en el escenario de la educación. Sí. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Yo soy dueña de un colegio que está en San Lorenzo. Soy muy cuidadosa de quiénes son los adultos que van a interactuar con los niños de la escuela, porque son niños pequeñitos, ¿verdad? Más que sea el papá o la mamá de fulana, a mí no me garantiza de que va a ser un adulto cuyo contacto va a ser saludable con el niño. ¿Por qué? Porque puede ser que le veas tironeándole algo a su hijo, ¿verdad? ¿Y por qué le hizo esto a mi hijo? Sí. También el tema de los proveedores. ¿Quién comparte ese espacio escolar? ¿Qué escuchó ese niño? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo ese adulto? ¿Qué conducta está teniendo? Un niño y un joven, por algo están en la escuela y en el colegio todavía, porque están teniendo ese tiempo de gracia tan importante, y la palabra tiempo es clave y fundamental en la educación, en el cual tienen que desarrollarse. Un tiempo de desarrollo hacia la madurez, hacia la madurez sexual, hacia la madurez de su identidad. Entonces, ese adulto puede establecer verdaderamente un antes y un después Sí. en la vida de ese niño Así y en la vida de Una intervención como esta. Claro. Claro, es grave lo que pasó. A mí me parece que tiene que quedar en la anécdota. No me parece que tengamos que incendiar absolutamente ningún escenario educativo. Esto es algo en el cotidiano de nuestra cultura paraguaya. Lo grave es que lo haya dicho un ministro. Lo grave es que lo haya dicho un ministro, pero no podemos tapar el sol con un solo dedo. Nosotros tenemos que saber, los educadores, de que nos vamos a encontrar muchas veces con escenarios similares. Ese pensamiento generalizado, Simón, esto que dice el ministro es, o también le sorprende a ustedes que se den en un marco educativo. Nos sorprende varias cosas. Nos sorprende, por un lado, muchas gracias por explicar. Yo vengo de una familia de docentes. Mi abuela era profesora justamente de San Pedro. Mamá era docente, mis tías son docentes. Entonces, es una larga, para mí es una cosa generacional. O sea, yo escucho estas anécdotas que mamá me contaba o que mis tías me contaban en una época en la que no había información. En los 80 o en los 70 ya decían, si nosotros sabíamos todo lo que sabemos ahora, hay muchísimas cosas que haríamos distinto, Claro. ¿verdad? Lastimosamente no sabíamos, ¿verdad? Pero alguien adulto, hoy, 2024, ¿verdad? Que tiene acceso a Internet, que es una persona educada que viajó al mundo, ¿verdad? Que es un universitario, ¿verdad? Que es una autoridad pública, al cargo de un ministerio importantísimo para el Estado, ¿verdad? Que salga a demostrar este nivel de no conocimiento, pues vamos a darle la buena fe de que no sabía lo que estaba hablando nomás, de que no lo hizo con mala intención. Es imposible darle ni siquiera ese cheque, ¿verdad? De buena confianza, porque a todas luces lo que para nosotros se percibe es una intención de politizar o hacer como una opereta política, ¿verdad? De esto,
pero solamente para llamar la atención, para tener prensa, para que, qué sé yo, algunos sectores más conservadores le den plata o le den sus votos o le presten el colectivo para trasladar a sus votantes, qué sé yo, porque el tipo tiene algún tipo de, como varias gente que se ganó su curul en algún lado haciendo exactamente esta clase de shows. Entonces, para nosotros es un show, por un lado, es lamentable la calidad del show que presenta, pero revela que hay un vacío en la discusión política que se rellena con esta clase de cosas a costa del bienestar de la población general, pero específicamente lo que le hace más grave acá es lo que la licenciada ya estuvo señalando, que es un adulto que tiene que estar, que está ahora mismo en deber de cuidado. O sea, su deber es de cuidar toda esta cantidad de adolescentes que están en estas escuelas, que están sometidos a diferentes clases de violencia, ¿verdad? Y esta le agrega una capa más. De violencia. Nosotros tenemos casos registrados en varias escuelas de agrícolas similares de actitudes de abuso de docentes por esta clase de cosas. Es una cosa así, los adultos detectamos cuando hay un niño LGBT, alguien que no es heterosexual o no normado. Si vos tenés un adulto predador cerca de un niño así, lo primero que hace es le trata como adulto. Entonces, le abusa y después le manipula, ¿verdad? Eso es muy común. Nadie quiere hablar de eso. Ustedes tienen denuncias. Nosotros tenemos concretas. denuncias, tenemos registro de lo que ha pasado. Hay registros gracias a la internet, hay registro de los testimonios de muchos alumnos que han tenido que salir del país después de que los adultos que estaban a cargo de ellos le sacan del closet o abusan de ellos. Un segundito porque tenemos otra persona también invitada vía Zoom para ampliar un poco la charla. Sí, Sandra Miranda nos acompaña vía Zoom. Ella es activista pro familia. La saludamos ya ahora también. Sandra, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernanda? Marini, creo que están en piso Karina y Simón. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Les preocupa lo que decía el ministro, Sandra, hoy? Ayer en realidad, ¿les preocupan las declaraciones del ministro? Realmente sí, no fueron declaraciones afortunadas, lastimosamente. No podríamos, tendríamos que entender en el contexto en el cual dijo, ¿verdad? Si se sintió presionado por los padres, si él con eso estaba queriendo dar tranquilidad por algún tipo de pregunta, de cuestionamientos. Y bueno, lo que nosotros no podemos, estuve escuchando atentamente, ¿verdad?, lo que decían los otros panelistas, Sí. y no podemos también dejar de ver el momento que nosotros estamos viviendo como país, ¿verdad?, que ya es también resultado y un poco reflejo de lo que se vive internacionalmente, y que hay una preocupación de los padres que es real, ¿verdad? Entonces, por supuesto, desatinado el ministro con lo que dijo, porque no se puede discriminar a las personas. Claro. Sí se pueden discriminar las acciones, los actos. Nosotros no se puede decir que todo está bien, ¿verdad? Pero hay que entender un poco el contexto, es el que nos cuadra un poco a qué se debe lo que él dijo, ¿verdad? Sí. Acá hay cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y bueno, creo que él se tiene que hacer cargo de sus expresiones, ¿verdad? Pero hay que ir al punto central de todo esto, porque hay que entender por qué surge esta preocupación y por qué surge esta necesidad del ministro de decir esto, ¿verdad? ¿Y por qué Supongo creen yo que ustedes, es Sandra? preocupación de los padres. Mira, creemos que debe ser por alguna preocupación de los padres que le habrán manifestado la preocupación por los chicos que quedan en el internado, ¿verdad? Pero también hay que ir al punto, ¿verdad?, de que hay un activismo demasiado fuerte que está trabajando en red y con el apoyo de medios y de instituciones públicas para introducir esta tan nefasta ideología de género, ¿verdad? Que yo sé que capaz lo que está en el Estás piso... mintiendo al aire y no te voy a dejar que mientas al aire. Esto no es cierto y vos sabes. Eso no es cierto y vos sabes. yo te Acá vivimos respeté en Paraguay, mientras que vos Sandra. En hablabas. Paraguay a la Simón. gente se le llevó presa durante 40 años por ser quien era. Simón, Ay, vos tenés, yo vos te conoces respeté, vos le conoces, y vean un mira, rato, y me vean un rato, Sandra, invitaron a estar en salina un un ratito el Zoom para personaje, que Sandra, no un ratito. no tiene Vamos a ningún hablar como sentido. paraguayos, Sandra. Pero yo Decime estoy vos, hablando, Sandra, quiero y que me bueno, escúchame un respetes rato. y que me escuches, Antes de seguir y mintiendo y después repitiendo entonces este hablar. cassette que te dieron, respóndeme a una cosa. ¿Vos, Pico, conoces a alguien que viva en una casa número 108? Decime a una persona.
¿Conoces ¿Qué a tiene alguien? que ver eso? No vayas a salir del punto. El Simón, punto porque es que esa estamos en Paraguay y vos me traes una red, no sé, no. En Paraguay, respondeme a eso que te pregunté nomás. Ese tema, respondeme. ¿Le conoces a alguien que tenga su casa número 108? ¿Y sabes por qué eso, Sí. Y bueno, ¿me entendés? Entonces hay un esfuerzo en negar la historia. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que en el campo hasta hoy impunemente las autoridades se pueden ir a decir este discurso que Stroessner ya decía. Pero y Sandra, vos estás diciendo lo mismo que decían en 1959. Cuando eso pasó, vos estás diciendo lo mismo que decían en 1984. Vos estás diciendo lo mismo. Pero rato, están repitiendo el mismo discurso con el que yo me crié, con el que todos nosotros nos criamos y que genera que un ministro impunemente salga a decir esta clase de cosas y vos venga a relativizar la violencia que nosotros sufrimos. Maena, mi ciela. Entonces deja nada de mentir. Responde directamente lo que te pregunto y vamos a discutir acá, frente a esta audiencia, qué es lo que hay detrás de este mito que vos venías a traer acá. De decir que nosotros somos toda una red que trabajamos con los medios. ¿Dónde? Decime dónde. Por favor. A mí, señora, no me vaya a venir a decir a mí, cuando a mí me están negando, no me vaya a venir a decir que vos, que está lloviendo, ¿me entendés? Están negando la realidad y seguir repitiendo y seguir repitiendo. Y yo no voy a ningún lado, porque mentí demasiado. Mentí demasiado, ciela. Un segundito, vamos a esperar que... Ya sé, usted tiene que darle el espacio a la señora que nos odia a que diga porque usted tiene las dos campanas. Yo ya le dije a tu productora esto, que esta gente sí hace esto, sí abusa de las criaturas, sí permiten, no. Ustedes todos son responsables de que mucha gente se suicide. Se suicide porque señora como vos le dice a la criatura en la escuela, en su casa, en la iglesia, que lo que él es está mal. No te hace, Pico, ningún ruido en tu cabeza. No te da ni un poquitito de culpa, Pico. No te da ni un poco de culpa que la gente se mate por lo que vos decís. En serio, no te voy a dejar hablar porque vos le matás a la gente con lo que decís, reina. Así gente como vos hay en todo el mundo. Acá particularmente te acabo de citar un hecho histórico concreto que marca la agenda política de este país y que genera esta situación que vos querés negar, que vos querés decir que no existe, ¿entendés? Y querés seguir repitiendo esta pantaleta de que hay dos campanas. No, pero vamos a escuchar lo que dice, vamos a escuchar a la señora. Tenemos que escuchar y después le respondes cuando cierras su idea. No, esto no es un debate. Mi existencia y la existencia de la gente LGBT pero nosotros no queremos... No hay duda de eso. No vamos a discutir. Y esa señora no puede venir a decir, es que está discutiendo y ustedes le están dejando. Sean éticos, ustedes entienden el espacio. ¿Verdad? O si no, yo me voy. Yo no vine acá a permitir que una señora fanática religiosa venga a relativizar la existencia de personas LGBT. Eso nos vamos a... Queremos que cierre la idea y después vamos a terminar de hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos enseguida con más de puntos de vista. Vamos a hacer pausa. ...19:39, 29 grados ahora de temperatura. Hoy, en realidad fueron ayer las declaraciones del ministro Jiménez... ...que, bueno, se hicieron virales el día de hoy... ...dio más declaraciones en prensa... ...que en realidad no ayudaron en nada, digamos, a tratar de entender qué fue lo que quiso decir en un ambiente educativo... ...un discurso de discriminación absolutamente intolerable. Exactamente, un discurso de odio directamente... ...apuntando por sobre todo, decía aquí la licenciada también... a adolescentes, a niños que estaban en formación, en pleno proceso de iniciar siquiera la formación, Diego. Y personas protegidas además por el Código de la Niñez, ¿verdad? Lo cual agrava aún más las cosas, evidentemente. En un ambiente educativo, ese discurso. Bueno, seguimos nosotros avanzando. Estábamos con el Zoom con la señora Sandra, que le queríamos pedir, por favor, nos quedan pocos minutos, que termine lo que estaba diciendo, por favor, Sandra. Ahí estamos teniendo problemas con el audio. A ver. Marini y Fernanda, espero que realmente me den el tiempo que corresponde, porque no es la primera vez que tratan de silenciar dejando los últimos minutos y no dejando hablar. Entonces yo creo que tenemos que respetarnos y tenemos que aprender a llevar un debate sano y a escucharnos entre las personas, que podemos tener de repente puntos en común y podemos tener puntos que son distintos, pero yo creo que antes que nada tiene que primar el respeto.
y eso es lo que no se ve. Hablaba, Sandra. creo que la licenciada en Sí. relación al tema de que un discurso como este, sobre todo en una zona como Santa Rosa de la Guaraví, puede incendiar y puede traer, incitar a la violencia, ¿verdad? Y yo creo que es al revés. Yo creo que de repente, no tanto el discurso del ministro, sino justamente cuando se trata de relativizar y de minimizar toda esta cuestión de este avance ideológico. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Porque nosotros no estamos a favor de la discriminación, pero sí estamos en contra de este apriete que hay a través de todas las instituciones públicas, que tenemos el apriete a través de la educación. Eso no podemos desmentir. Yo he acompañado en un montón de escuelas y colegios donde realmente era bochornoso, era terrible como docentes, directores hacían dictados con una carga erótica, pero tremenda, Sandra, para chicos de séptimo grado, ¿verdad? Entonces hay una preocupación, yo a eso es lo que me refería, hay una preocupación de los padres y tal vez esa presión haya hecho que el ministro diga estas desacertadas palabras, ¿verdad? Yo celebro la valentía que él tiene de posicionarse, aunque lo que dijo no sea políticamente correcto, y él se tiene que hacer cargo como autoridad Sandra, de lo que dijo. Ella no Ahora, está ahora, evidentemente. A nivel educativo, decíamos aquí con la licenciada, esto puede llegar a generar consecuencias a nivel educativo y de discriminación en la zona. ¿No les parece a ustedes eso? No debería ser. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que en eso el pueblo paraguayo tendría que ponerse de acuerdo. Nosotros pues estamos relativizando la gravedad de todo esto y queremos empezar a hablar de cuestiones y de introducir cuestiones que no deberían por qué ser introducidas en el ambiente educativo y sobre todo dirigido a menores de edad. ¿Por qué te digo? Acá es simple. Si el ministro quería proteger a estos niños, para mí era sencillo el discurso que tenía que dar para garantizarle a los padres que sus hijos estaban protegidos, que no iban a ser atropellados en su dignidad, que no se preocupen. Solamente decir que no se iban a tolerar conductas que sean inapropiadas para menores, ¿verdad? Pero él no dijo eso. Bueno, por eso te digo, si él quería dejarle tranquilo a los padres, él solamente necesitaba decir esto y cumplir esto. Y ahí entran una serie de cuestiones, entre ellas las cuestiones de drogas, de alcohol, se cerró el Zoom que estábamos teniendo allí con Sandra. La lectura, ¿usted decía algo, licenciada? Sí, que yo no sé a qué se dedica Sandra, le conozco por los medios, ¿verdad? Porque Creo que fue concejal del Alto Paraná. Sí, evidentemente no es educadora. ¿Por qué sí, licenciada? Evidentemente no maneja conceptos educativos. Yo soy católica, quiero decir eso, ¿verdad? Soy católica, no tiene nada que ver con la religión, la tolerancia, el respeto y la dignificación del ser humano. Y no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, ¿verdad? Empecemos por el principio. Quiero sentar también posición, porque si el ministro lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo, verdad? A lo que quiero ir nomás es que se mezclan todas las cosas. El ministro hizo un discurso totalmente inapropiado en un contexto que no correspondía hacerlo. Un discurso que por más de que se quiera relativizar, incita a la violencia y más aún en ambientes rurales como lo es Santa Rosa de la Guaraví, aunque ella quiera, ¿verdad?, sacar eso y no mostrar eso, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lo biológico no está en discusión desde el punto de vista de la ciencia. Hay un programa educativo que dice que nacemos hombre y mujer. El resto es la cultura, ¿cierto? Pero no es ese nuestro tema de debate en este programa. Nuestro tema de debate en este programa es por qué un ministro dice que se le va a echar de una escuela a un chico que no sea heterosexual. Eso que dijo el ministro está en contra de la Constitución Nacional. Así nomás. Ese es el tema del debate, ¿verdad? En el cual tenemos que enfocarnos. No hacia el lado. Y viola los artículos que protegen justamente la dignidad. Acá nos estamos yendo por las ramas, no vamos aquí, no vamos allá. Va a tener la discusión de y si es la que plaza. vamos a echar aún más luz, yo soy educadora, ¿verdad? Yo vengo a estos espacios porque para mí son espacios propicios para educar. No vengo a defender una ideología, no vengo a defender mis ideas ni nada por el estilo. Yo vengo a educar. El Estado no tiene injerencia en la orientación sexual
de ningún ciudadano paraguayo, y eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución Nacional. El Estado no, la función del Estado, el rol de ningún mandatario, presidente de la República para abajo, no es educar ni tener injerencia en la orientación ni en la educación sexual hasta el momento, porque la Constitución Nacional no lo permite aún en nuestro país. Ya decían algunos psiquiatras que escribieron en Twitter y demás que muchos chicos, al público que se dirigía al ministro, pasaban por momentos muy difíciles, de depresión, por discriminación, por un montón de cuestiones, y ese es el objetivo, o las personas a cuidar, que son las más sensibles, digamos. Yo le suelo decir a los papás que se van al colegio que yo dirijo, lo mejor que le podemos dar a los chicos es tiempo. ¿Por qué ellos están en ese proceso? Empieza el maternal y termina en el tercero de la media. Ellos están en un proceso de desarrollo en el cual lo que hacen principalmente es descubrirse a sí mismos y desarrollar su identidad. Lo que más les cuesta, porque en este programa de estudio que tenemos es buenísimo, pero la educación en nuestro país no es buenísima, y no lo digo yo, lo dicen los informes PISA, llegan al tercero de la media sin saber hacia dónde se van a ir. O sea, lo que dijo este ministro es culpa del Estado. El que no sabe dónde está, dijo él, ¿verdad? Y bueno, eso es el resultado de nuestra educación. Claro. El resultado de nuestra educación es que el chico no sepa dónde está. Tenemos que hacer una pausa, licenciada. Sí. Hoy también aparecieron los índices de estadística del abandono escolar, y en el ambiente rural es mucho más alto. Claro. También debería preocuparnos eso, ¿verdad? Totalmente. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. 19:51 minutos, 29 grados ahora de temperatura. Continuamos nosotros hablando de hoy. Nuestro disparador fue lo que decía el ministro de Agricultura. Hay rumores que podría ser destituido, pero hasta el momento no se sabe nada. El presidente no dijo nada, pero sí la página de presidencia manifestó no estar a favor y que no es la línea. También desde el MEC dijeron que no estaban de acuerdo con la línea que había manifestado él. En general. Claro. Centrándonos netamente en lo que es, lo que fueron las declaraciones, en este caso del ministro Sandra, para ir cerrando nada más la idea. Hablábamos de discriminación, hablábamos de discurso de odio. Fuera de esa preocupación que decía usted, que tienen los padres y que está súper bien y que se llega a echar luz sobre eso, bien. Pero después, aparte de eso, ¿no les parece que esto puede llegar a fomentar incluso problemas, decía la licenciada aquí en piso, hasta de bullying entre los propios alumnos, no solamente de esta institución, que después se replique también ante conductas de los adultos, manifestaciones en otras instituciones educativas? Bueno, y si se sigue insistiendo y dando en la tecla, por supuesto que esto se va a instalar como un discurso de odio. Acá también tienen mucha responsabilidad los comunicadores cuando solamente eso es noticia y no se para y le dan con la machaca, y hay muchísimas cosas y muchísimas noticias súper importantes a las que no le dan espacio, ¿verdad? Pero acá hay una cuestión, yo quiero rescatar lo que dijo la licenciada, que se refirió justamente a que el tema de elecciones sexuales o relaciones sexuales no tiene por qué ser definido por un mandatario ni por autoridades. Y en eso le doy plenamente la razón, pero no es lo que hoy ocurre en nuestros días, porque hoy todos están metidos porque quieren meterse e inmiscuirse en un trabajo que no les corresponde, ¿verdad? Y de ahí es lo que salta esta preocupación. Ojalá, así como dijo la licenciada, esto se ponga en su lugar y que realmente se deje a cada uno en el espacio que tiene que estar. Pero cuando las instituciones se utilizan justamente para ideologizar o se utilizan, ¿verdad?, para encaminar hacia cierta... Porque es chiste, imagínate un ministro, el dueño de una cartera, representante del Ejecutivo, que tenga que estar hablando de la posibilidad de relaciones, sean heterosexuales o homosexuales. No vamos a poner eso en tela de juicio, pero que tenga que estar refiriéndose a eso ante un grupo de estudiantes y de padres de familias, pues es triste. Pero ¿por qué es triste? ¿Verdad? Porque acá lo que se tiene que cuidar es justamente que los niños estén protegidos. Y cuando nosotros hablamos de relaciones sexuales, estamos hablando de abuso. Y eso es lo que se perdió de foco. Entonces acá no interesa que él haya hablado de homosexualidad, ni siquiera heterosexualidad. Vos no te vas a la escuela, a un instituto, a un internado, vos no te vas para fomentar ni para promocionar tus relaciones sexuales. No te vas para alcoholizarte, no te vas para farrear y no te vas para drogarte. Te vas para estudiar, te vas para formarte técnicamente para poder tener un futuro mejor y para ser útil a tu familia, a vos mismo y a la sociedad.
Y eso es lo que ese es el punto que nosotros tenemos que insistir y parar de insistir en el discurso de odio, la discriminación y que por eso se van a suicidar y no sé qué cuánto. Vamos a fortalecerle a nuestros alumnos, vamos a fortalecerle a nuestros niños. Y lo que no podemos tolerar es que ministros, educadores, autoridades, presidentes, embajadores sigan hablando de las relaciones sexuales que es totalmente es del ámbito privado. Sandra, pero tampoco. Eso es lo que nosotros pero no es tolerable. Los comunicadores tienen que ayudar en eso. Sandra, lo que no es tolerable es que un ministro diga que algunos niños, por el motivo que sea, tienen las puertas cerradas a una institución educativa. Eso no es tolerable. Ese es el punto. Está bien, no es tolerable lo que él dijo. Sí. Y eso dije al principio. Y ese no es el Palabras punto, desacertadas, poco felices. No, está bien, ese es el punto. Ahora nosotros tenemos que ir. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué él tiene que hablar de esto? Pero entonces en una le está institución justificando, educativa? Sandra. No le estoy justificando, estoy diciendo que es grave y que es triste que se tenga que hablar de estas cosas en una institución. No vaya a poner en mi boca lo que yo no dije. Es grave no y le triste estoy que él hable. justificando. No estoy justificando. Lo que te estoy diciendo justamente es que de estos temas no se tendría por qué estar hablando en instituciones públicas. Sí. Estas son cuestiones del ámbito privado. Las palabras de él totalmente desacertadas. Él no puede discriminarle a nadie, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que entender que la educación garantizada en la Constitución también está justamente tiene que ser llevada en un contexto realmente que sea favorable Sandra, para el buen desarrollo de nuestros chicos, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que llaman la atención y bueno, hoy hablan de destitución del ministro y hay que ver si realmente esto corresponde para una destitución o se debería analizar a lo mejor otras cuestiones que no se analizaban en este tiempo, si él está haciendo un buen trabajo o realmente ni se nota lo que está haciendo, pues yo creo que ni se escucha el trabajo de él, no sé si recorre o no recorre. Yo creo que eso es mucho más importante y relevante a la hora de destituir a un ministro, saber si está haciendo el trabajo para el cual fue colocado en ese lugar, ¿verdad? Porque si Sandra, es solamente por ¿me escuchas? opiniones, vamos a entrar en la cultura de la cancelación. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, Sandra, así que te agradecemos por tu tiempo. Licenciada, un breve cierre, por favor. Sí, hay mucho trabajo que seguir haciendo en el ámbito educativo en nuestro país. Y vuelvo a repetir, si me está escuchando nuestro presidente de la República, Santiago Peña, hagamos una escuela para nuestros políticos. Enseñémosle. En serio le estoy diciendo, no es un chiste lo que estoy proponiendo. No podemos nosotros tener en la TV paraguaya este nivel de discurso. No podemos tener en un acto de un colegio agrícola de nuestro país ese tipo de desavenencia y ese tipo de lamentables declaraciones que después repercuten en el mundo entero. Porque hoy del Perú y todos me llamaron a preguntar, ¿qué dijo el ministro de Educación? Es bochornoso. Es bochornoso el nivel que tenemos en nuestro país de debate, de argumentación. Disculpen, me dice que es concejala la señora Sandra. Sé que Fue no en algún momento tengo entendido. Sí, Sandra, a mí me parece que tenías que haber anotado todito lo que ibas a decir antes de entrar a este programa, porque yo soy educadora. Se supone que soy una persona versada en estos temas y yo estudié, le escuché el discurso al ministro, leí la Constitución Nacional, miré los programas de estudio antes de venir. O sea que y no, discúlpame porque yo estoy hablando ahora, yo no te interrumpí, mi querida Sandra. No te hace ni mejor persona ni peor persona, pero prepárense, queridas autoridades, porque nuestros niños y nuestros jóvenes se lo merecen. Acá no es cuestión de ideologías, acá es cuestión de respeto, de tolerancia, de dignidad, y los paraguayos nos merecemos todos tenemos que mejores respetar, autoridades. licenciada, pero hay un grupo que no respeta. Bueno, Gracias, Sandra. Gracias también, Bueno, Sandra. esto continuará. Sí, señor. Vamos cerrando. Ya viene también QAP en segunditos. Quédense ahí, nosotros nos encontramos mañana. Gracias, licenciada. Gracias, de vuelta. licenciada. Volvemos mañana con punto de vista. Sí, señor. Hasta entonces.